Hola a todos. Bueno, yo voy a retomar la franquicia antiinmigración que la empezó ayer bueno, Pedro Fernández de Castro, que lo codirigió conmigo. Él se enfocó sobre todo en lo que eran las ideas, la historia y los promotores de esta franquicia, que ahora os vuelvo a definir tal y como nosotros la vemos. Y yo hoy lo que voy a hacer es aterrizar ese concepto que ayer Pedro abordó desde el punto más bien ideológico a la parte más fáctica y política institucional, ¿no? En realidad, cuando hablamos de franquicia antiinmigración, que es un concepto que se nos ocurrió aquí en Por Causa, porque este tipo de concepto de marketing le iba al pelo, porque en realidad es cuando una organización intenta expandir un servicio, un producto en mercados ajenos o externos. Entonces veíamos que basándonos o inspirándonos en una obra de Benjamin Barber en la que hablaba del macpopulismo y la yihad como oponentes en este mundo globalizado, el macpopulismo era una especie como de producto que se vendía prácticamente como el marketing con una serie de ejes empresariales que luego se adaptaban a la audiencia, al auditorio local pues para vender más, ¿no? El propio Steve Bannon y su asociación de Movement, que eran los que consideramos un poco los promotores o los más visibles detrás de esta franquicia anti-inmigración, lo llamaban vender el producto. O sea que estaba muy claro, ¿no? Nosotros en Fundación Por Causa empezamos ya hace años a estudiar este fenómeno del populismo xenófobo. De hecho, el año 2016, que fue justo el previo a empezar nosotros a plantear ya un estudio un poco más serio sobre el tema, fue un año crucial porque todavía estábamos en medio de la crisis de refugiados por la guerra de Siria, aunque nosotros preferimos llamarlo una crisis de acogida. Fue cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca precisamente asesorado por, entre otros, Steve Bannon, y también triunfó el referéndum del Brexit con una campaña electoral previa en la que el elemento anti-inmigración había sido muy potente, ¿no? Entonces, esto nos llevó en el año 2007 a plantearnos un estudio de una serie de países y analizar cómo esos grupos, que eran marginales y normalmente, bueno, incluso algunos ilegales, estaban empezando a emerger y a asomarse a las instituciones. En el 2017, que fue cuando sacamos nuestro primer informe, estudiamos esta serie de países, ya teníamos a varios que eran como la avanzadilla y que de hecho hoy continúan, como son Hungría con Víctor Orbán, Polonia con Lech Kaczynski y el Partido de Justicia y Libertad, y en Noruega el Partido del Progreso, que, bueno, pues que estaba en coalición con los populares, ¿no? Lo que pasó después de este primer informe es que en el año 2018-2019 vimos que estas ideas y estas formaciones se habían realmente armado, era como un ejército. Empezaron a aparecer en países y en parlamentos donde, vamos, era impensable. Y llegamos a tener un año 2018 en el que en el Consejo Europeo estaban sentados hasta 11 gobiernos que o bien en solitario o en coalición o apoyados para su investidura por partidos xenófobos, estaban sentados en el Consejo con un poder de veto contra cualquier tipo de proyecto de integración y cambiando un poco, vamos, empezando a cambiar ya la narrativa y a cimentar lo que era el concepto de la Europa fortaleza. El año 2018, de hecho, la presidencia rotatoria del Consejo estuvo sucesivamente encabezada por dos gobiernos claramente anti-inmigración. El primer semestre por Bulgaria, que tenía a los Patriotas Unidos apoyando al partido de gobierno. Y luego la segunda, y que fue especialmente anti-inmigración, que era la austríaca, en la que el joven canciller Kurz había iniciado mandato con el FPO, que era un partido claramente xenófobo y además con mucha tradición en Austria.
Además, el Parlamento Europeo ya tenía varios grupos bien consolidados, algunos en el grupo mixto, pero otros con su propio grupo, y pensaban que en mayo del año 2019, según Salvini, que también estaba en el poder en esa época y se podría considerar el cabecilla de lo que era la primavera europea populista, iban a alcanzar tanto poder, o eso pensaban ellos, hasta poder descabezar a la tradicional alianza de populares y socialdemócratas a la cabeza de las instituciones. Pero ese 30% de escaños no se produjo y además, como siempre fueron partidos pues muy separados bueno, y bastante azarosos en todo lo que es su ideología y sus alianzas, pues nunca llegaron a conformar ese famoso grupo antiinmigración. Pero eso no quiere decir, el hecho de que los resultados fueran decepcionantes para ellos, no quiere decir que no triunfaran de otra manera. De hecho, se consolidaron en muchos Estados miembros, en las instituciones. Bueno, vimos, por ejemplo, Vox nos hizo salir de la excepción ibérica todavía en esa época para conseguir que la Junta de Andalucía tuviera un gobierno de derechas, pero todavía no se había producido el increíble salto al Parlamento Nacional con 52 de los 350 diputados, pero bueno, ya se había blanqueado. En el Bundestag, Alternativa para Alemania había conseguido 50 diputados, o, por ejemplo, en países como la República Checa, donde no solamente la jefatura del gobierno, sino la de la República Checa, eran claramente anti-inmigración. O, por ejemplo, Hungría, donde el 49% de los diputados eran de Fidesz, del partido de Víctor Orbán, seguidos además de los neofascistas de Jobbik. Es decir, hubo un claro avance de estos partidos en todos los parlamentos, o en casi todos. Siempre ha habido unas excepciones que además se han mantenido, como por ejemplo Portugal o Luxemburgo o Irlanda, que no tienen partidos de este tipo en las instituciones representativas. Y luego, otra cosa más importante es que partidos tradicionales adoptaron parte de ese discurso. Es decir, lo que se hizo fue no solamente que adquirieran poder, sino que ese discurso intolerante y anti-inmigración consiguió pasar de ser un tabú o de algo inaceptable a algo que estaba ya en el discurso político y a ser de alguna manera aceptado. Además, y por último, y muy importante, con el cambio también de comisión, la nueva comisión von der Leyen ha adoptado, o por lo menos se ha dejado querer en cuanto a las máximas xenófobas, no sé si por mantener el consenso de países como Orbán, porque no solamente presentó un organigrama con una vicepresidencia para la defensa del modo de vida europeo, que luego fue un poco suavizado con protección del modo de vida europeo, sino también luego en distintas actuaciones, como por ejemplo cuando la reacción violenta de Grecia ante la apertura de fronteras de Turquía en febrero tildó de escudo europeo a Grecia, que a su vez había cancelado unilateralmente la prestación de asilo a las personas que llegaban a su frontera, o también con su inacción ante los desafíos de Polonia y Hungría ante los valores fundamentales de la Unión Europea y del Estado de Derecho. O sea que en realidad, aunque no se produjo, se materializó la conquista del Parlamento Europeo, los postulados de esta franquicia que nosotros llamamos antimigración se metieron en todos los recovecos del poder, ¿no? Para hacer el informe, nos parecía muy interesante elegir 3 países que por su pasado, por su situación geográfica y por su distinto grado de penetración de estas ideologías en sus instituciones, podían ser muy interesantes para ver cómo se manifiesta esta franquicia, que llamamos franquicia anti-inmigración. Estos países fueron Italia, que en aquel momento estaba gobernada por populistas anti-inmigración, como fue la Liga de Salvini y a su vez también el Movimiento 5 Estrellas, que aunque en un principio
no era una prioridad para ellos, también cayeron en la antimigración. En un momento también de mucha presión de la ruta central mediterránea, pero vamos, no es excusable en ningún caso. Los dos fueron parte, podemos considerar que los dos son miembros de esa franquicia antimigración. Luego estaban los Países Bajos, que tenían, además de ser ya un país del norte, sin una presión de frontera exterior directa, como los otros dos casos, que son Italia y España, era un país del norte, en el que además la antimigración estaba presente en las instituciones desde hacía años. Teníamos al Partido de la Libertad de Geert Wilders desde hace ya años en el Parlamento, en la segunda cámara, y además no solo tenían uno, sino dos, porque estaba formándose otro nuevo partido, también antimigración, pero con con algunas diferencias, que nació como un think tank en el ámbito local de Ámsterdam y que poco a poco iba emergiendo, que es el Foro para la Democracia. O sea, teníamos a los Países Bajos como representante del norte, con además dos partidos y los dos con mucha fuerza, y luego teníamos a España, que había salido de la marginalidad de las instituciones a condicionar el gobierno de la Comunidad Andaluza. Está claro que el contexto era de lo más favorable. Estábamos todavía viviendo los efectos de la gran recesión del 2008, con muchísimo paro, precarización del empleo, había, y del nivel de vida en general de la clase media. Se había producido un rechazo claro hacia el establishment y hacia la clase política, pues que representaba un poco todo el desastre y todo el fracaso de los años anteriores. Además, teníamos un sistema basado en el blindaje fronterizo y en el control migratorio, en el que la securitización de fronteras transmitía un mensaje de miedo hacia el migrante, y en el que se sembraba la desconfianza hacia todo lo que viniera de fuera. Además, los partidos tradicionales estaban en crisis, sobre todo la socialdemocracia, que iba recibiendo pues palos en cada una de las citas electorales que veíamos estos 2 años. Y, por último, estaba el contexto tecnologizado de desinformación y polarización que tan sabiamente ha estado utilizando lo que llamamos la franquicia, ¿no? En realidad, los argumentos que utilizan se pueden, todos, da igual el grado de penetración en las instituciones, todos utilizan 3 tipos de reclamo, ¿no? Los económicos, siempre es lo mismo, ¿no? La migración es una carga para el sistema, vienen a quitarnos el trabajo, etcétera. Es una canalización más del descontento de la gran recesión. Luego están los identitarios y culturales, que son más peligrosos porque nacen de la pura, de la retórica emocional, de la victimización, son absolutamente, pues actos de fe, incompatibilidad, amenaza de los valores, etcétera. Teorías conspiranoicas, ¿no? La teoría del reemplazo, la de Eurabia, por la que Europa va a ser dominada por el Islam y toda la cultura judio-cristiana va a desaparecer. En fin, todos estos argumentos que son muy emocionales y muy radicales. Y, por último, los securitarios, que están creados por las propias instituciones y los gobiernos al asociar la migración con la inseguridad, con el terrorismo, la delincuencia. Aquí os dejo en la presentación la ilustración que hizo nuestra compañera Diana Moreno, que está muy bonita, sobre lo que son los reclamos y los argumentos que os acabo de contar. Hicimos después de analizar estos 3 países y ya con todo el historial que teníamos del anterior informe, una especie de manual de operaciones de la franquicia, ¿no? En la que estaban claros una serie de ejes o ideologías que eran siempre constantes en todos los partidos, y luego teníamos otra serie de, de puntos en los que había un cierto margen para la variedad nacional y adaptarla cada uno a su mercado, ¿no? El primero de todos, y que es el que da nombre a nuestro concepto de la franquicia, es la antimigración.
Y hemos dicho anti-inmigración de manera expresa porque va más allá de la anti-inmigración. Es, bueno, es la marca blanca de lo que consideramos esta franquicia, porque va más allá de impedir que los inmigrantes vengan, sino que se trata, es una actitud, ¿no? Es un cebo perfecto para el miedo, para la inseguridad, una sensación de excepcionalidad. Al final las fronteras no solamente tienen que blindarnos de la gente que viene de fuera, sino de las ideas, de la multiculturalidad, del multilateralismo, de cualquier cosa que pueda de alguna manera menoscabar o amenazar la sacrosanta soberanía nacional, ¿no? Luego, el otro elemento sería la islamofobia, que es, aunque varía en el grado de virulencia según cada partido y cada país, también dependiendo de, bueno, de su contexto nacional, está presente en todas. De hecho, normalmente cuando hablamos de la cultura judeocristiana, estamos hablando en oposición precisamente al Islam, ¿no? Normalmente además esa islamofobia va pareja con la aporofobia, es decir, ese odio al migrante pobre. Y además va acompañada de retórica nacionalista, porque muchas veces, insisto en retórica, porque muchas veces no es un nacionalismo convencido y que haya sido digerido o consolidado, sino que se trata más bien de una retórica, es decir, de algo que acompaña, que es más bien un método, ¿no? Otro de los elementos que vemos común en todos los franquiciados es bueno, pues la lucha contra cualquier forma de democracia representativa, es decir, del pluralismo, tanto sea político, partidos, sindicatos, como social o cultural. Social, y me refiero a la sociedad civil, cualquier tipo de asociacionismo o de bueno, ONGs o cualquier tipo de colectivo o sensibilidad social. Y también contra las minorías y la multiculturalidad, ¿no? Luego el uso de las redes y de la comunicación digital es fundamental. Se trata de una economía de la atención. Esto creo que lo desarrolló ayer mi compañero Pedro, pero bueno, en realidad es muy importante. De hecho, Steve Bannon tuvo mucho éxito en la campaña de Trump, le llevó al poder ni más ni menos, y lo que quiere hacer con The Movement aquí en Europa era lo mismo, era asesorar bueno, a los miembros o a los que se acercaran a él en los métodos de manipulación, microsegmentación de los mensajes, los bulos, generar desinformación, desprestigio de los medios tradicionales y sobre todo comunicación vía redes sociales, ¿no? Luego, además, también otro elemento común es la narrativa anti, es decir, disrupción, nunca algo creativo, siempre es el eliminar o destrozar el anti todo, ¿no? Es un discurso, además, que es excluyente, normalmente acompañado, por supuesto, de discurso del odio, puede ser contra la migración, contra el feminismo, colectivos ecologistas, comunidad LGTBI. Se trata sobre todo de discurso del odio. Y además también hay un elemento siempre de antigobernanza internacional o antimultilateralismo, niegan cualquier problema, niegan cualquier solución a problemas transnacionales, sea la migración, lógicamente, que es la que hablamos, o sea el medio ambiente o cualquier tipo de, bueno, pues de gobernanza internacional o regional más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Y entre ellas la Unión Europea. Los mensajes, ya pasando a lo que son los mensajes locales, es decir, a ese margen que se le da a los franquiciados para que lo adapten a su contexto, aquí está claro que también funciona, donde más funciona es en el tema identitario, ya que normalmente estos partidos lo adaptan a su propio contexto local, ¿no? En el caso de España siempre apela a ese periodo histórico que ni siquiera sabemos si existió, llamado la Reconquista, en el que, por supuesto, había lo más importante fue la expulsión de judíos y moriscos. En Europa del Este está precisamente, bueno, por su pasado, es más bien irredentista, anticomunista, antisemita e incluso antirromaní, mientras que en la Europa occidental han abandonado más bien el antisemitismo para concentrarse en la islamofobia,
e incluso comparar el Islam con el nazismo, como hacía recurrentemente Geert Wilders, ¿no? Por ejemplo, en Europa Occidental también se ha abandonado el elemento étnico o racial, y se ha concentrado más que nada en el elemento del Islam, ¿no? Es una obsesión, sobre todo en Holanda. Luego, el tema religioso también varía, según también el tipo de religión. Por ejemplo, en los Países Bajos, lógicamente la tradición protestante deja la religión más bien en el ámbito doméstico, no es ese alarde ultracatólico que muestran, por ejemplo, Vox o el partido PiS en Polonia, ¿no? Pero todos, insisto, apelan a la cultura judio-cristiana, siempre en oposición al Islam. El enfoque económico también es muy variable. Tenemos a liberales o ultraliberales radicales como Vox, que no tendrían, por los que no habría, vamos, sería todo desregularizable. Otros, en cambio, tienen más referencias obreras o por lo menos proteccionistas, como por ejemplo Orbán en Hungría, que apela a las ayudas a familias, o Reagrupamiento Nacional, que se intentó acercar a los Gilets jaunes en Francia durante las protestas, o la Liga, antes la Liga Norte, que se convirtió en la Liga para intentar bueno, pues curar un poco sus antiguos ataques al sur. Cada uno se va posicionando según le interesa, ¿no? En el tema social y de minorías, lo mismo, aunque todos en general son social conservadores, bueno, hay unos especialmente más radicales, como por ejemplo los polacos, Vox, Orbán o la Liga también, mientras que de nuevo son una excepción los holandeses, o por ejemplo los noruegos también, porque son más partidarios de conservar el acervo de libertades que han tenido en los últimos años. No los ponen en cuestión, ¿no? Ellos los tienen ya interiorizados. En todo caso, lo utilizan, por ejemplo, el feminismo lo utilizan contra el Islam, o, por ejemplo, algunos son incluso partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego, en cuanto a la democracia directa, es algo común a todos, pero hay que dejar claro que si apelan a la democracia directa, pero en su oposición a la representativa, que es su verdadero enemigo, porque es precisamente esa pluralidad la que demuestra su rasgo antidemocrático. No les gusta nada, o sea, prefieren la democracia directa en la que no haya intermediarios o interpretaciones o herramientas de esa representación, ¿no?, política o social. Luego, en cuanto a la organización territorial, también hay libertad de menú abierto. Algunos son más recentralizadores. Vox apela a la descentralización de todo tipo, judicial, política. Bueno, en realidad lo que apela es a la anulación del Estado autonómico. Mientras los holandeses, al revés, están orgullosos y lo consideran parte de su ADN nacional, ¿no? Y el medio ambiente también es curioso que, como otro tema transnacional absolutamente transversal, tenemos desde negacionistas convencidos a países con una tradición mucho más ecologista, como los países germánicos, como en el caso de Alemania o Austria, donde incluso los partidos de extrema derecha tienen una parte de su programa ecologista o más o menos con conciencia ecologista, pero que intentan limitarla al ámbito nacional. Para entrar ya en la fase de las conclusiones, por retomar un poco lo anterior, volver a repetir que ni mucho menos han retrocedido, sino que aunque no ganaron esa gran mayoría o conformaron ese grupo en el Parlamento Europeo, ahora están en casi todas partes. Su mensaje ha penetrado en partidos tradicionales. También en la nueva comisión de Ursula von der Leyen. Y además, lo peor de todo es el contexto actual de la pandemia y del COVID-19, porque está claro que es el ámbito o el cultivo perfecto para otra nueva oleada populista, ¿no? Los repliegues nacionalistas, en un momento en el que han desaparecido los dos grandes logros de la Unión Europea, como el espacio Schengen, ¿no?, y la libertad de circulación, pues no puede ser mejor panorama para empezar otra vez a apuntalar la xenofobia. El problema, o gracias a,
no es un problema, sino gracias a Dios estos partidos son tan extremos y son tan diversos en su forma de culpar o de crear esas divisiones que generan desconfianza y en un momento como este, estos posicionamientos erráticos no suelen ser premiados. De hecho, según las estadísticas, casi todos estarían retrocediendo, salvo aquellos que están ya en el poder, que precisamente por este mismo criterio, en momentos de pandemia serían consolidados, ¿no? Que es lo que está ocurriendo pues, en Polonia o en Hungría. Hay una esperanza y es que el cambio de prioridades que se va a dar debido al panorama desolador que va a venir después del confinamiento es que cambien las prioridades que ha habido hasta ahora. Es decir, ahora no tiene sentido dedicar tal cantidad de recursos materiales, económicos y políticos en blindar las fronteras, sino todo lo contrario. O sea, se supone que ahora si queremos un plan Marshall para Europa, esto no tiene ningún sentido. Entonces, si en estas negociaciones del marco financiero plurianual conseguimos que la migración por fin sea visibilizada y que forma parte de nuestras sociedades, sería un buen punto de partida. Tenemos este año una nueva agenda, un nuevo pacto sobre migraciones que se supone que va a presentar la Comisión y esperemos que por lo menos en lo que es el enfoque securitario de estos enfoques que suelen apelar los populistas, no tengamos a un sistema que cimente sus ideas, sino todo lo contrario. Bueno, he intentado ceñirme a los 30 minutos. Quería, bueno, nada, recordaros que si tenéis preguntas sobre todos los temas de estas charlas que hemos tenido estos días, los podéis enviar a Cristina, como os ha dicho al comienzo, y mañana las responderemos con mucho gusto. Y bueno, espero que que os haya gustado y que no haya sido muy farragosa. Y bueno, y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto.